Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, yo le quiero hablar a los hermanos hoy sobre perfectos. O sea, en el Antiguo Testamento Dios quiso que los antiguos fueran perfectos para servirle. Y hoy también quiere que nosotros seamos perfectos para servirle. Y que podamos ver la diferencia entre los antiguos y nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces a Dios le disgusta que la criatura, es decir, nosotros, porque somos las criaturas de Dios, a Dios le disgusta que la criatura piense o crea diferente a lo que Él es. Repito, mis amados hermanos, a Dios le disgusta que la criatura piense o crea diferente a lo que Él es. Ahora miremos quién es el Señor al que adoramos. Miren Éxodo capítulo 34, versículo 5. 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 Vamos a leer el 5 y el 6. Aquí se le manifiesta a Dios en forma personal a Moisés. Capítulo 34, versículos 5 y 6 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El nombre de Jehová para él mismo es algo muy especial. Versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si ustedes pueden ver ahí, mis amados hermanos, prácticamente 3 veces dice que es misericordioso. ¿Sí? Miren con cuidado, aparte de decir que es fuerte y que es tardo para la ira, 3 veces dice que es misericordioso. Volvamos a mirarlo con cuidado. Jehová, Jehová, fuerte. Primero, misericordioso. Piadoso, que en cierto aspecto es sinónimo también de misericordioso. ¿Sí? Tardo para la ira y nuevamente, ¿sí? Y grande en misericordia. Conclusión, es fuerte y misericordioso. Alabanzas al Señor, y eso debemos tenerlo claro en nuestros corazones. Ahora bien, mis amados hermanos, también premia, Él le gusta premiar a los que le buscan. Los hermanos lo conocen, sin embargo, miremoslo. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Perdón, 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si buscamos a Dios, debemos creer que Él nos va a bendecir, no otra cosa. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces Dios llama perfectos a los que creen en Él, porque los que creen en Él se ajustan a Él, se ajustan a su voluntad. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, Dios quiere que seamos perfectos, es decir, que creamos totalmente en Él y desde luego creamos en su capacidad para ayudarnos. Si está claro, mis amados hermanos, cuando dudamos de esa capacidad de Dios para ayudarnos, Él se ofende, porque realmente es poderoso. Vamos a seguir mirando. Ahora, sus capacidades son infinitas, porque es Dios, ¿sí? Inclusive Dios ha mostrado tanta capacidad que hasta Moisés dudaba de la capacidad de Dios, a pesar de la fe de Moisés. Miremos, mis amados hermanos, miren Números capítulo 11, versículo 21. Números capítulo 11, versículo 21. Números capítulo 11, versículo 21. Si voy muy rápido me avisan los hermanos. Yo quiero que vayamos viendo cada texto, que nos quede claro cada texto. Números capítulo 11, ¿sí? Versículo 21. Números capítulo 11, versículo 21. Aquí fue cuando el pueblo pidió carne. Cuando estamos hablando del pueblo, estamos hablando de más o menos 1.500.000 personas, si no eran 2 millones. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Incluyendo obviamente mujeres y niños. Pero ellos pidieron carne en el desierto. Entonces, ¿qué pasó? Miramos el versículo 21. Dice así: entonces dijo Moisés:
600,000 de a pie, o sea, de a pie quiere decir los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Versículo 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? Preguntaba Moisés. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Decía, casi imposible. Eso era lo que pensaba Moisés. ¿Qué le contestó Jehová? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ahora miren los versículos 31 y 32. Versículo 31 y 32. Dice así: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Ahora, o sea, para que se formen una idea los hermanos, o sea, un día de camino, o sea, cayó tantas codornices que estaba a 2. Vuelvo a leerlo para que los hermanos nos quede claro. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, a un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces, para que nos formemos una idea, 2 codos son más o menos, ¿sí? Casi 1 metro, ¿sí? Casi 1 metro. Porque el codo puede ser entre 40 y 45 centímetros. O sea, pongámosle 1 metro para que se formen una idea. Más o menos 1 metro de alto lleno de codornices. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y a un día, no solo en el campamento de 1.500.000 personas, sino un día de camino aún más lejos de cada lado. ¿Sí entienden los hermanos? O sea, póngale, yo creo que un día de camino es más o menos como de aquí a Zipaquirá, ¿no? Yo creo, o por ahí cerca. Estoy hablando con la capacidad de caminar de un campesino. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Más o menos de aquí a Zipaquirá, a 1 metro de alto, lleno de aves. ¿Sí está claro, hermano? Póngale pollos para que lo entiendan mejor los hermanos. Entonces, eso hizo Dios. O sea, las trajo del mar, dice la palabra. En otras palabras, las creó. ¿Sí está claro, hermanos? Las creó en menos de nada. Ahora bien, mis amados hermanos, sigamos viendo. Miren el versículo 32. Miren el versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Entonces, mis amados hermanos, ese es Dios. ¿Está claro? Ese es Dios. Ni Moisés creía que podía en el desierto crear tantas aves para que comiera el pueblo. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entender que nuestro Dios todo lo puede. Adorados a Dios. Si logramos la fe, hermanos, nada es imposible. El Señor llenará todo lo que nuestra necesidad está clamando, ¿sí? La puede llenar Dios. Alabanzas al Señor. No importa si es la salvación de un hijo, o es un problema de dinero, o es un problema de sanidad, qué sé yo. Si logramos tener esa fe que Él quiere, mis amados hermanos, tenemos un Dios suficiente. Adorados sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿quiénes no tienen corazón perfecto para con Él? Los que no creen, ¿sí?, en lo que Él es, ¿sí? Los que no creen que Él puede y que Él es misericordioso, entonces lo ofenden. Miren Números capítulo 32, versículo 11. Números capítulo 32, versículo 11. Mire su Biblia. Un solo texto puede cambiar nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Y un solo texto puede que nos lleve a consagrarnos a Dios. Miren, Números capítulo 32, versículo 11.
Números capítulo 32, versículo 11. Números capítulo 32, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Cereseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, los que no fueron perfectos, quiere decir los que no creyeron, esos murieron en el desierto, de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron, de acuerdo a su fe. Si está claro, hermano, si usted cree que las cosas van a salir mal, casi seguro que van a salir mal. ¿Sí está claro? Si usted cree que el Señor lo va a ayudar para que las cosas salgan bien, con seguridad que las cosas van a salir bien. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora los que no creyeron murieron en el desierto. De pronto puede ser un poquito engorroso para que los hermanos vean el número de personas que murieron en el desierto. Fueron muchos. Yo traté de sacar los números para que, a ver si los hermanos se concentran, yo creo que lo podemos entender bien. Miren Números capítulo 1, versículo 1. Números capítulo 1, versículo 1. Y pueden ver los hermanos, estamos hablando de hombres de guerra, no de cualquiera. Porque eran hombres de guerra. Número 1, capítulo 1, número 1, le voy a leer del 1 al 3, dice así la palabra, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, o sea, recién entrados al desierto. O sea, iban en el segundo año que estaban en el desierto. Recuerden que duraron 40 años. Ahora, y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Únicamente iban a contar varones, no más, ni mujeres ni niños. Versículo 3, los varones de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué contaron? Contaron los varones de 20 años, ¿sí? De 20 años para arriba. O sea, los que estaban en condiciones de salir a la guerra. No contaron ni las mujeres ni los niños. Ahora, ¿cuántos varones contaron? Miren el versículo 2, capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Estos son los contados de los hijos de Israel. Capítulo número 2, 32. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. ¿Sí está claro? Grábense ese número, ¿sí? En otras palabras, ¿cuántos eran de 20 años arriba? 600, pongámosle 600,000 y pico para que los hermanos puedan recordarlo. Si está claro, hermano, no es un número cualquiera. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Vean el capítulo 14, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 14, versículo 29. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, 603,000 hombres, ¿sí? Más las mujeres que también se opusieron, dijeron, queremos morir en este desierto. Y Dios le dijo, pues en este desierto morirán. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No, Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, pero tenían que tener la capacidad para esa tierra que fluía leche y miel. Sí, hermano, Dios quiere bendecirnos, como vamos a ver, poderosamente, pero tenemos que tener ese deseo
de ser bendecidos. Y tenemos que tener en cierto aspecto, no de nosotros, sino recibir esa capacidad para estar allá, ¿sí? Para estar en esa posición espiritual que Dios quiere que estemos. Si usted no quiere estar en esa posición espiritual, simplemente sale. ¿Sí está claro, mi amado hermano? Ellos dijeron, no queremos esa tierra, porque era tierra de gigantes. No queremos guerrear, queremos morir en este desierto. Y Dios le dijo, en este desierto morirán. ¿Sí está claro? ¿Los mató o no los mató? Miremoslo, ¿sí? Mis amados hermanos, entonces, miremos, Dios quiso que hubiera un censo para que supiéramos cuánta gente era. Ahora, después volvió a hacer el censo, ¿sí? Que me parece también que es otro milagro. Miren Números 26, 51. Ahí, Números capítulo 26, versículo 51. Números capítulo 26, versículo 51. Dice, capítulo 26, versículo 51. Dice así la palabra del Señor. Estos son los contados de los hijos de Israel. Lo volvió a contar antes de entrar a la tierra prometida. Estos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. O sea, más o menos la misma cantidad que murieron fueron los que nacieron en esos 40 años. ¿Sí está claro, hermano? Más o menos. Ahora, ¿cómo sabemos que fueron los que nacieron y los que eran niños en ese momento o que nacieron durante los 40 años? Miren el versículo 63 al 65. Miren el versículo 63 al 65. Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ojo al 64, dice, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. ¿Qué dice? Que ninguno estuvo. ¿Por qué? Versículo 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Está claro, hermanos? O sea, extrañamente, los mismos que murieron fueron los que nacieron. Ese es Dios. Ahora, pero estos que iban a entrar a la tierra prometida eran personas en cierto aspecto jóvenes, pero entrenados por Dios, disciplinados por Dios, formados por Dios para estar en capacidades de entrar a vencer gigantes. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Creyendo en Dios, alabanzas al Señor. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que seamos esa gente de fe que es capaz de entrar a la tierra prometida. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero que veamos que Dios siempre trató con la gente perfecta en el Antiguo Testamento, pero quiero que después miremos qué pasa con nosotros, que no estamos en el Antiguo Testamento. Miremos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubieron gente perfecta, gente, llamémosla así, gigantes en fe, alabanzas al Señor. Entre ellos, por ejemplo, estaba Jod. Ustedes hemos hablado mucho de Jod. Sin embargo, miremoslo rápidamente. ¿Quién era Jod? Jod 1.1. Jod 1.1. Jod capítulo 1, versículo 1. Jod capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un gigante, ¿sí? Ahora, este hombre amaba la palabra de Dios, por eso llegó allá. Miren el capítulo 23, versículo 12. Capítulo 23, versículo 12. Miren, capítulo 23, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12. Dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Por eso llegó tan lejos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si queremos llegar lejos, hermano, también tenemos que poner. Adorado sea Dios, como pusieron estos. Ahora bien, mis amados hermanos, Abraham, aún viejito, ya viejito, tuvo que ajustar para ser perfecto. Miren Génesis 17. Y para andar con Dios. Génesis 17. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y era Abraham de edad de 99 años. Tenemos por ahí un dicho que loro viejo no aprende a hablar. Pues aquí, loro viejo como sea tiene que ser perfecto. Si está claro, mis amados hermanos, sí, si quiere andar con Dios. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Le dijo, esto no es cuento, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Era la única forma de andar con Dios. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, hay que ajustar vida si queremos ver la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, los hombres de Hebreos que también fueron del Antiguo Testamento, fueron hombres gigantes, perfectos. Miren Hebreos 11, versículo 32. Hebreos 11, 32. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera. ¿Sí está claro, hermano? Hombres de una fe gloriosa. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora el mismo diablo, cuando estuvo bien con Dios, Dios lo hizo perfecto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y hasta tiró la puerta por la ventana el día que lo creó. Miren Ezequiel capítulo 28. Miren Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y miren los versículos 13 al 15. Ezequiel capítulo 28, 13 al 15. Aquí estamos hablando del diablo, de Luzbel. Capítulo 28, versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Oiga eso. O sea, Dios tiró la puerta por la ventana el día que lo creó al querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, casi nada. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, mientras caminó perfecto, estuvo con Dios y estaba nada menos que en el Edén, bueno, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Con Dios se camina en base a perfección. Ahora bien, a los antiguos se les exigió perfección y fueron gigantes. Miren Deuteronomio capítulo 18. Miren Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Le voy a leer el versículo 10, Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10, dice así, le dice a su pueblo. Deuteronomio 18:10, dice así. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Ojo a esto, vuelvo a leerlo.
No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios acabó con todas esas naciones, mató hasta a los niños. Perfecto serás, ojo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te lo ha permitido esto Jehová tu Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, que nos quede claro, para con Dios es cero hechicería, para con Dios cero adivinación, para con Dios cero agorería y para con Dios cero horóscopo. Eso es importante que nos quede claro. Perfecto serás. Si está claro, mis amados hermanos, nosotros no tenemos que ver nada con eso. El mundo sí anda con eso y está de moda todo eso, pero no con nosotros, adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, la pregunta del millón, como le dicen en la expresión vulgar, ¿qué tiene que ver, qué hay entre esos gigantes y nosotros? ¿Qué tienen que ver entre esos gigantes que hemos hablado y nosotros, que es lo que nos interesa? ¿Sí está claro, hermanos? Todos esos gigantes, incluyendo a Job, fueron inferiores a nosotros. Oiga eso. ¿Sí está claro, hermano? Todos esos gigantes que acabamos de leer, hasta incluyendo el mismo diablo, cuando era perfecto, fueron inferiores a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. A ellos nunca se les permitió eso. ¿Sí está claro, hermano? A nadie se le permitió antes de la iglesia. Nosotros, a ellos se les permitió perfección, obviamente, desde cierto ángulo, pero nosotros somos totalmente diferentes a ellos. Nosotros no somos advenedizos, nosotros somos hijos. ¿Sí está claro, hermano? Hijos de Dios. A ellos nunca se les dijo eso. Miren Efesios 2:19. Miren Efesios 2:19. Miren Efesios 2:19. Ahí pueden ver la tremenda obra que hizo Cristo en el Calvario, mis amados hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Nos dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros, ellos eran extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia de Dios. A ellos nunca se les dijo eso. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A nosotros se nos dice: usted ya no es advenedizo, usted es miembro de mi familia. ¿Sí? Miren lo delicado de eso y la responsabilidad que eso conlleva. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora somos nada menos que el cuerpo de Cristo. Eso nunca se le permitió a ellos, a pesar de ser gigantes. Miren 1 Corintios 12:27. Miren 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios 12:27. Dice así la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Eso no se le dijo ni al diablo cuando era querubín, ¿no? A nadie, si es claro, únicamente a la iglesia. Adorado sea Dios. Además, mis amados hermanos, somos sus hijos. Eso tampoco se les dijo nunca a ellos, ¿sí? A pesar de ser gigantes, nosotros, sus hijos. Miren Gálatas 4:7. Miren Gálatas 4:7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, somos hijos y somos herederos de todo lo de Dios.
¿Sí está claro, mis amados hermanos? De un Dios verdaderamente rico. Nosotros somos sus herederos. Que lo creamos o no, eso es otra cosa. Adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, el propósito es presentar a todo hombre ya no perfecto con la perfección de los antiguos, sino o con una perfección mucho más allá. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, que tenemos que ser perfectos en Cristo. Miren Colosenses 1:28. Miren Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, cuando el Señor llegue, usted y yo tenemos que estar perfectos para podernos ir. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, el poder del creyente es mucho más allá que los gigantes esos. El poder del creyente potencialmente, para que los hermanos entiendan qué digo cuando digo potencialmente. Potencialmente quiere decir que hay toda la posibilidad. Es decir, que se use o no se use, eso es otra cosa. ¿Sí está claro, hermano? Sí, pero hay toda la posibilidad y la capacidad para hacerlo. Que se use o no se use, eso es otra cosa. Ahora, el poder del creyente, mis amados hermanos, nunca se le dio a los antiguos. El poder del creyente es prácticamente infinito. ¿Sí? Miren Efesios 3:19. Miren Efesios 3:19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ojo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es fuera de serie. Eso es fuera de serie. Hermano, ante un creyente verdaderamente fiel, se le arrodillan todos los poderes humanos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Se le arrodillan todos los poderes humanos. Que el Señor nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, ojo, ahora, aparte de que el poder del creyente es infinito, hay otra cosa que es muy importante. Todo se mide bajo una medida relativa. Me explico cuando hablo de medida relativa. Por ejemplo, si yo digo esta mesa, yo digo esa mesa tiene 1 metro por 1,20. ¿Cuál fue la medida relativa? El metro. ¿Sí está claro? O sea, la medida de acuerdo a una medida relativa. Ahora bien, mis amados hermanos, a los antiguos tenían una medida relativa, que era la fe y la virtud. De acuerdo a su fe y su virtud eran medidos como gigantes. Ahora bien, pero nuestra medida ya no es esa. Nuestra medida relativa es Él mismo. ¿Sí está claro? Nuestra medida relativa para el creyente es Dios mismo. Miremos, miren Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida relativa? Él mismo, ¿sí está claro? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, menos no le satisface. Alabanzas al Señor. Ahora, vea Mateo capítulo 5, versículo 48. Vea Mateo 5, 48. Vea Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Aquí, ¿cuál es la medida relativa? Mírenla. Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Nos compara con el Padre, ya no con el Hijo. ¿Está claro? Sí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Noten la gran diferencia. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entre los gigantes del antiguo y el creyente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, eso no se le dijo a los antiguos nunca.
¿Sí está claro, hermano? Sí. A ellos se les dijo, sé santo porque yo soy santo. A ellos se les dijo así. Pero a nosotros se nos dice, ¿cómo? A nosotros se nos usa la palabra como Él. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? O hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, se utiliza un idioma diferente al antiguo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, por tanto, ojo a lo siguiente, por tanto, nuestra responsabilidad es muy superior, ¿sí?, a todos los antiguos, incluyendo al diablo mismo. O sea, usted ha recibido mucho y tiene que responder por mucho. Se nos dio mucho más que a ellos y ellos lo utilizaron muy bien. Pues, con esa fe, ya leímos en Hebreos capítulo 11, ¿sí? ¿Recuerdan? Hicieron maravillas con esa fe. No había muerto Cristo y resucitado. A nosotros se nos da el poder de hijos, ¿sí? Y obviamente se nos da una responsabilidad. No se puede, mis amados hermanos, la gente puede hablar cantidad de cosas, pero o somos perfectos o somos perfectos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y vamos a responder por lo que hemos recibido. Alabanzas al Señor. Ahora, a ningún ser, por grande que sea o haya sido, se le ha permitido sentarse, ¿sí?, en el trono con el Señor Jesucristo. A ninguno. Ni siquiera lo tocó. Pero ¿qué se le dice a nosotros? Miren Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, 3:21. Al que venciere, está hablando para nosotros, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso no se le dijo a nadie. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Según la palabra, estamos sentados con Cristo en los cielos. Miren Efesios capítulo 2, versículo 6. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Tu espíritu está allá. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que usted lo respalde con los hechos o no lo respalde, eso es otra cosa. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, una cosita más. El reino de los siglos, por los siglos, ¿sí?, será nuestro. Nadie más. Será para nosotros el reinar por los siglos de los siglos. ¿Sí está claro, hermano? Miren Daniel capítulo 7. Miren Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Miremoslo con cuidadito. Daniel capítulo 7. Mire el versículo 10, 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice así. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice, estuve mirando, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Aleluya. Y millones de millones asistían delante de él. Gloria a Dios. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora miren el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora mire el versículo 18, ojo al 18. Después, ojo al 18, después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente. Esa es la iglesia. Ese es usted y yo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Por la obra de Cristo en el Calvario. Adorado sea Dios. Mis amados hermanos, ojalá lo entendamos. Por eso hay que estudiar esa palabra. Entonces, ojo. Ay del que descuide una salvación tan grande. Ay del que descuide una salvación tan grande. Yo noté aquí ya para terminar, deberíamos vivir agradecidos y de rodillas delante del trono, adorándolo como los 24 ancianos permanecen ante su majestad en el cielo. Mis amados hermanos, porque realmente la obra que hizo Cristo no podemos decirla con palabras. ¿Sí está claro? El amor de Dios con nosotros es fuera de serie. Nunca se le dio a los antiguos. Fue el secreto de Dios guardado por siglos y revelado a nosotros. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a cantar Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Pero quisiera invitarlos a que lo cantemos de rodillas. ¿Sí está claro? Y con sentimiento. Adorado sea Dios. Porque realmente es un Dios poderoso que nos ama. Los que quieran arrodillarse, los que además pueden quedarse sentados. Vamos a cantarlo, mis amados hermanos. Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Adorado sea Dios. Y ojalá entendamos, mis amados hermanos, la obra de Cristo en el Calvario. Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Me diste salvación y eres mi amigo. Por eso, mi Señor, agradecido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Me diste salvación y eres mi amigo. Por eso, mi Señor, agradecido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por la obra en el Calvario. Te damos gracias por ese amor infinito, Dios. Padre, queremos estar contigo, Padre mío. Queremos consagrarnos a ti. Queremos entender, Señor, lo glorioso del llamamiento. Señor, te alabamos, te adoramos. Señor, queremos buscar tu rostro, llevar vidas santas, estar perfectos en ese día tremendo, glorioso, cuando vamos a estar contigo, Padre mío. Te alabamos y te adoramos en esta gloriosa mañana. Nos has traído para consagrarnos, oh Dios, para que te busquemos, para que te adoremos, para que entendamos ese proyecto glorioso que tú tienes para nosotros.
te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia. Ayúdanos para oír tu llamamiento y buscarte con todo nuestro corazón y servirte con todo nuestro corazón, Padre mío. Para tu gloria lo pedimos, para tu gloria lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Por último, puedo oír tu voz llamando y ojalá, hermanos, nos consagremos a partir de hoy con la ayuda del Señor, como nos ha dicho la hermana Natalie. Adorado sea Dios. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que también, aunque estén lejos, se consagren al Señor y les sirvamos a partir de hoy. Que Dios los guarde. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude.